Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a nuestro video académico de esta semana en el que vamos a desarrollar la segunda parte de las generalidades acerca de los contratos. Para poder ir adentrándonos en aquellos temas que nos quedaron pendientes, vamos a recordar la definición de contrato. Y habíamos entendido que contrato es la manifestación o acuerdo de voluntades cuando dos o más personas convienen crear, modificar, transmitir o extinguir una obligación. Y pueden encontrar esta definición en el artículo 1517 del Código Civil o bien en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Pero nos quedaron algunos temas pendientes relacionados a los contratos. Entre ellos está la división legal de los contratos, el tema del saneamiento, la rescisión de los contratos y vamos también a ver una clasificación doctrinaria de los contratos para poder ya adentrarnos al tema de los contratos en particular. Cuando hablamos de la división legal de los contratos, vamos a encontrar que se encuentran regulados del artículo 1587 al 1592 del Código Civil. Recuerden que nuestra legislación o la legislación que aplicamos en los videos académicos es la de Guatemala. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Entendemos por unilateral que la obligación recae sobre una de las partes contratantes y bilateral cuando hace referencia a que ambas partes, es partes no partes, aunque ambas partes se obligan recíprocamente. También entendemos que están los contratos consensuales y reales. Los consensuales son aquellos que que solo basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. Y en los reales se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Ejemplo es el contrato de mutuo, el comodato o el depósito. También vamos a encontrar los contratos principales o accesorios. Los principales son aquellos que subsisten por sí solos, mientras que los accesorios tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Encontramos los contratos que son onerosos y gratuitos. Los onerosos es aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y en el gratuito es aquel en que el provecho es solamente para una de las partes. También encontramos los contratos conmutativos y aleatorios. El conmutativo es cuando las prestaciones que se deben son ciertas desde que se celebra el contrato. O sea, entendemos cuáles van a ser los beneficios o pérdidas que se pueden causar. Mientras que en el aleatorio dice que la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realice. O sea, básicamente no tenemos establecido a ciencia cierta cuáles van a ser los beneficios o pérdidas que se puedan causar. Luego están los condicionales y absolutos. Los condicionales establece que los contratos van a depender de una condición como tal. O sea, puede depender su realización o subsistencia de un suceso incierto o ignorado por las partes, mientras que los absolutos son aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Y estos dos no están regulados en el Código Civil, pero también se podrían incorporar como parte de la doctrina. Están los de tracto sucesivo, que hace referencia a que consiste en una serie de entrega o prestaciones periódicas, y los que son de tracto único, en el cual la consumación es única, es en el mismo acto. También están los de la ejecución inmediata, hay una eficiencia desde que se celebra, y los de ejecución diferida, en el cual la ejecución queda en suspenso. Y un dato que se me había olvidado mencionarles es que a los contratos bilaterales doctrinariamente se les conoce como sinalagmático. Y a veces solemos escuchar el término de contrato tipo, pero esa no es una división ni una clasificación ni legal ni doctrinal de los contratos, sino que el contrato tipo solo hace referencia al modelo de un contrato que se va a utilizar para la creación de otro. Luego nos vamos al tema del saneamiento. El saneamiento proviene de la palabra sanear, que significa sanar, pero en el derecho civil hace referencia a sanar en aspectos económicos. Una definición de saneamiento
establece que es una institución que surge en los contratos onerosos, traslativos de dominio, posesión o de uso y de goce en el cual al adquiriente se le ha restringido o ha perdido el derecho que ha adquirido del enajenante y busca una indemnización económica. Básicamente son dos sujetos. Está el enajenante, el cual celebró un contrato con el adquiriente, pero el adquiriente, sin previo conocimiento, surge la pérdida o restricción de su derecho sobre lo que adquirió en el contrato y por ello busca que el enajenante, a través del saneamiento, pueda restituirle lo que ha gastado. El fundamento del saneamiento está del artículo, las disposiciones generales del saneamiento del artículo 1543 al 1547. Y con el saneamiento vamos a encontrar una cláusula que se utiliza mucho en los contratos en la parte de derecho notarial, que es la cláusula de saneamiento o de advertencias, cuyo fundamento también lo encontramos en el artículo 30 del Código de Notariado. Y les coloqué un ejemplo de esta cláusula en el cual pues se establece a grandes rasgos como el vendedor declara que el bien antes descrito se encuentra libre de gravámenes, limitaciones y anotaciones que puedan restringir el derecho del comprador. El infrascrito notario advierte al compareciente del delito de perjurio. O sea, básicamente es así como se conforma esta cláusula en donde el enajenante pues está estableciendo previamente que no existe nada que pueda limitar o restringir el derecho del adquiriente y que si de eso pasara, pues entonces también se debería de responsabilizar por lo mismo. Pero tenemos en nuestro Código Civil dividido las clases de saneamiento. El saneamiento puede ser por evicción o por vicios ocultos. Cuando hablamos del saneamiento por evicción, entendemos que este surge o se da cuando existe una pérdida total o parcial de un bien o derecho sobre el mismo bajo juicio. Repetido 2 veces bien, pero es bajo juicio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros adquirimos un bien o un derecho por parte del enajenante, pero este bien o derecho que adquirimos lo vamos a perder de forma total o parcial a través de un juicio. O sea, tiene que existir sentencia firme. En este sentido se establece, esto se deriva de un acto anterior perteneciente al enajenante, o sea, las causas de la pérdida total o parcial van a depender de un acto que suscitó antes de la celebración del contrato entre el enajenante y el adquiriente. Dice que realizada la evicción, tendrá derecho el adquiriente a exigir al enajenante la restitución del precio y además, o sea, la restitución del valor del bien y además los frutos que se haya obligado a restituir, el pago de las mejoras necesarias y útiles que haya realizado el adquiriente, los gastos del juicio que haya motivado la evicción y los gastos e impuestos del contrato celebrado. Pero también la ley nos establece que el adquiriente pierde el derecho al saneamiento por evicción cuando omite citar de evicción al enajenante, descuida la defensa y se deja condenar por rebeldía o abandono del juicio, no hace uso de los recursos legales contra las resoluciones que afectan el negocio principal, no emplea en la defensa los documentos que se le haya suministrado el enajenante, adquirió la cosa a sabiendas de la situación y otros. Y el fundamento del saneamiento por evicción es del artículo 1548 al 1558. Pero solo para dejar claro, cuando hablamos del saneamiento por evicción, para que se pueda pagar, o sea, para que el enajenante pueda pagar, pueda restituirnos el valor y todo lo que con ello se hubiese pactado, necesitamos haber iniciado y haber concluido el juicio. O sea, tiene que haber una sentencia firme. Un ejemplo de ello, no sé, nosotros adquirimos una casa, pero el enajenante en ningún momento nos avisó que la tenía hipotecada por un préstamo. Resulta que tiempo después el banco llega a recoger la casa. Nosotros no podemos exigirle al enajenante que nos restituya solo así. Tiene que haber una sentencia firme en el proceso de ejecución en el que se determine que perdimos la casa y con ello pues ya básicamente entonces
ya se puede solicitar, puede ser un banco o una persona individual, ya podemos solicitar directamente el saneamiento por evicción, pero tiene que existir una sentencia firme, o sea, tiene que haberse llevado un juicio. Por eso aquí en la parte de cuando el adquiriente pierde el derecho se establece que durante ese juicio el adquiriente descuidó, se declaró en rebeldía, el adquiriente en ningún momento como tal presentó pruebas. Entonces tiene que haber una sentencia firme y haber luchado el adquiriente lo más que pudo para poder tener derecho al saneamiento por evicción. Ese fue un ejemplo a grandes rasgos que le di. Ahora tenemos el saneamiento por vicios ocultos. Aquí dice que surge cuando la cosa enajenada se haga impropia o inútil para su uso, o bien disminuye el uso de tal modo que el adquiriente, a sabiendas de la situación, no lo hubiese adquirido. Y se divide en una acción redivitoria, en donde se va a pedir que se rescinde el contrato, o en una acción estimatoria para que se devuelva del precio lo que la cosa vale menos. En este sentido, la acción redivitoria, lo que ya no queremos, lo que adquirimos, porque no nos sirve para lo que estaba destinada, entonces queremos que se rescinde el contrato. En la estimatoria, nosotros efectivamente hubiésemos adquirido el bien, la cosa, a sabiendas de la situación en la que se encontraba, pero a un precio menor. Entonces queremos que se nos devuelva una parte del precio porque vale menos. El plazo para aplicar general es de 6 meses, pero hay algunos plazos específicos regulados en el Código Civil, como el de los animales, que es de 15 días. La acción redivitoria excluye la estimatoria y viceversa, o sea, no se pueden llevar las dos acciones como tal. También tienen su fundamento legal, pero no se los coloqué, pero continúa del 559 en adelante, se me olvidó colocárselos. Luego hablamos con el tema de la rescisión de los contratos. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o bien por declaración judicial cuando la ley lo establezca. Van a haber artículos en ciertos momentos en que establezca que judicialmente se puede rescindir el contrato. El plazo para la rescisión es de 1 año y su vía es el juicio sumario. Obviamente cuando no hay un mutuo consentimiento, porque si hay un mutuo consentimiento no vamos a necesitar llevarlo ante un juez. Ahora bien, también dentro de ese apartado vamos a encontrar una situación o una figura que se denomina condición resolutoria. Ustedes recordarán que las condiciones pueden ser resolutorias o suspensivas. En la resolutoria se considera que el derecho se ha consumado, salvo que se cumpla la condición y entonces se pierda. Bueno, en este sentido, la condición resolutoria dice: al incumplimiento de alguna condición resolutoria convenida por los contratantes, deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza la condición. El plazo es vamos a tomar el plazo de prescripción, que es de 5 años, porque la ley no nos determina un plazo, y la vía, como tampoco la ley nos determina una vía, es el juicio ordinario. Ambas figuras se regulan del artículo 1579 al 1586. Y para ir terminando, vamos a hablar acerca de la clasificación doctrinaria de los contratos. Solo que creo que aquí no se mira bien, pero yo se los voy a ir explicando. Los contratos se dividen doctrinariamente en contratos preparatorios y en estos podemos encontrar la promesa y la opción. También podemos encontrar los contratos que son de gestión o representación y aquí vemos el mandato y la sociedad civil. Están los contratos traslativos de dominio, como la compraventa, la permuta, la donación entre vivos. Están los contratos traslativos de uso y goce, como el comodato, el mutuo y el arrendamiento. Están los contratos de prestación de servicios, entre ellos están los servicios profesionales y el contrato de obra. Están los contratos de garantía, el contrato de fianza, los contratos de guardia y custodia, como el contrato de depósito, los contratos de resolución de conflictos, como el contrato de transacción, y los contratos aleatorios, como los contratos en los cuales se puede versar la lotería, apuestas, rifas o renta vitalicia.
Para nuestros próximos videos académicos vamos a desarrollar la parte de los contratos en particular en ese orden conforme a la clasificación doctrinaria, pero no vamos a profundizar mucho en los contratos porque necesitamos avanzar también en otras áreas del derecho. Entonces lo que vamos a concentrarnos son en los elementos del contrato, en sus características y en alguna característica que tengan peculiar. Así que los espero la próxima semana para ir trabajando ya con los contratos en particular. Espero que estas generalidades les puedan servir para poder despejar sus dudas y para que puedan seguir aprendiendo de esta hermosa carrera que es la carrera de Derecho.